Bueno, vamos a hablar acerca de las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio inmediato. La primera complicación que se puede presentar es la hemorragia. En el posoperatorio inmediato la hemorragia puede ser interna o externa. Si es interna, no se ve la sangre, pero el paciente presenta palidez marcada, hipotensión, taquicardia, sed, inquietud y posteriormente puede presentar inconsciencia. Ahora, vamos a mirar que si las hemorragias ya son de carácter externa o de tejido, en el sitio de la herida quirúrgica se observa apósito muy impregnado de material hemático, puede haber hematoma o puede haber abultamiento en el sitio de la herida y dolor tipo ardor en el sitio de la herida. Además de piel pálida, puede estar la piel fría, puede estar sudorosa, el paciente presentar hipotensión y los demás síntomas anotados anteriormente dependiendo de la cantidad de sangrado. Dentro de los cuidados de enfermería, para evitar complicaciones por hemorragia en el periodo de recuperación, el auxiliar de enfermería debe tener en cuenta las siguientes precauciones. Primeramente, movilizar al usuario en forma cuidadosa, evitando movimientos innecesarios o bruscos, y observar frecuentemente los apósitos en busca de sangrado. También es importante observar el estado general del usuario, como el caso del color, las características de la piel, es decir, si está fría y sudorosa. Es importante que el auxiliar de enfermería haga control de signos vitales y avisar si hay alteraciones. Ante la sospecha de hemorragia, debe avisar oportunamente a la enfermera o al médico toda la situación de alteración que se pueda presentar con el paciente. Colocar al usuario con la cabeza más baja que los pies, observar que tenga una vena de buen calibre bien canalizada y controlar el funcionamiento de la venoclisis. Controlar frecuentemente los signos vitales según órdenes. Si es externa, hacer presión en el sitio de la herida con apósitos estériles. En este caso, para las hemorragias externas. Ahora, observar si hay cambios favorables que indican el cese de la hemorragia. De lo contrario, deberá informar a la enfermera o al médico. Otra de las complicaciones que se puede presentar es el dolor. Los traumas de tejido ocasionados en la intervención y la presencia de los cuerpos extraños, como la sutura, drenes, sondas u otros aparatos, ocasionan dolor al usuario en el posoperatorio inmediato. Y a medida que va perdiendo los efectos de la anestesia, puede presentarse un dolor más fuerte si no se aplica oportunamente los analgésicos ordenados por el médico en el periodo de recuperación. La intensidad del dolor puede ser también cada vez mayor a causa del estrés o el estado psicológico de la persona que ha sido intervenida quirúrgicamente y puede manifestarse por síntomas como la debilidad, la presencia de náuseas, vómito, palidez, sudoración, es decir, se manifiesta con los mismos síntomas de la hemorragia cuando el dolor es muy fuerte porque produce, en este caso, o se puede presentar el shock. ¿Cuáles serían los cuidados de enfermería? Entonces, para evitar el dolor, el auxiliar de enfermería debe colocar al usuario en la posición indicada teniendo cuidado de no apoyar, o sea, que el paciente no se apoye sobre la herida. Fijar las sondas y cables de conducción teniendo cuidado de no traccionar la piel ni acodar cables. Aplicar los analgésicos en forma adecuada. Es importante que observe las causas de inquietud e irritabilidad del usuario, tener en cuenta las manifestaciones de dolor que tiene el usuario y avisar oportunamente a la enfermera o al médico en caso de cualquier cambio. También debe de observar el funcionamiento de los tubos de drenaje, vigilar que el usuario no haga globo vesical por retención urinaria. Y es importante que observe la circulación, es decir, cuando este paciente se encuentre enyesado o vendado. Es decir, aquí va a mirar, por ejemplo, el estado y la integridad de la piel. También va a mirar lo que es el calor y el color de la misma. Otra complicación que se puede presentar en el posoperatorio puede ser el shock. El shock quiere decir que es la pérdida de líquidos, entonces lo que es el equivalente a una hemorragia, en este caso pérdida de líquidos del organismo y los traumatismos tanto físicos como psicológicos que van acompañados del dolor, además de los medicamentos preanestésicos y anestésicos que pueden contribuir a que el usuario quirúrgico presente esta sintomatología en el periodo de recuperación.
Ahora, los síntomas que hemos anotado anteriormente en caso de hemorragia o dolor, cuando estos son severos, son las manifestaciones de que el usuario ha entrado en shock. Cuando un usuario ha entrado en estado de shock, está en peligro de morir porque en forma casi inmediata puede presentar un paro cardiorrespiratorio, por lo cual dentro de los cuidados de enfermería sería no dejar al usuario solo, pero avisar rápidamente al médico acerca de su situación. Observar si la vena está bien canalizada y está pasando la cantidad de líquidos que se le ha ordenado. Poner al usuario con la cabeza más baja que los pies. Si el shock es por la hemorragia, aplicar el analgésico ordenado en forma inmediata, si en este caso el shock es por dolor. Ahora, cubrir al usuario y observar cambios en el color de la piel, estado de conciencia y controlar en forma frecuente los signos vitales. Otra complicación que se puede presentar en el posoperatorio es el paro cardíaco o el paro, en este caso, cardiorrespiratorio, que es el cese de las contracciones del corazón y de la oxigenación de la sangre por la suspensión de los movimientos de inspiración y expiración de los pulmones. Entonces, vamos a mirar que el paro cardiorrespiratorio del usuario recién operado se puede presentar debido a una sobredosis de anestesia, por un shock anafiláctico, es decir, alergia a cualquier medicamento, por espasmos u obstrucción de las vías aéreas, es decir, broncoaspiración con vómito, secreción, o porque la lengua obstruye las vías respiratorias. Cuando se va hacia atrás y obstruye, en este caso sería la laringe e impide el paso del aire. Los signos y síntomas del paro cardiorrespiratorio básicamente se manifiestan en mareo, inquietud, angustia, palidez, cianosis, disminución y posteriormente pérdida de pulso, que puede ir acompañado de inconsciencia, y la midriasis, que en este caso sería la pupila dilatada. Después de 60 a 90 segundos de paro generalmente se produce la muerte si no se hace una reanimación oportuna. Los cuidados de enfermería ante la sospecha y evidencia de un paro cardiorrespiratorio sería avisar inmediatamente al médico y tener listo el equipo de reanimación que consta de laringoscopio con pilas y en buen estado, tubos endotraqueales, BBM, que es bolsa, válvula, mascarilla, o equipo de oxígeno también, que sería importante tenerlo dentro de estos materiales, medicamentos de emergencias, entre ellos podríamos encontrar la adrenalina, la lidocaína, la miodarona, entre muchos otros, equipos de inyectología, el aspirador de secreciones y las ondas de Nelaton, las cánulas de gel, entre otros, es decir, todos los instrumentos, equipos, medicamentos necesarios para una emergencia o, en este caso, la necesidad de reanimar. El carro de paro debe estar bien dotado. Realmente el auxiliar de enfermería debe de participar en la reanimación. Si es necesario, permanecer cerca del equipo reanimador, atento a proporcionar todo el instrumental o los equipos necesarios. Los signos de alarma en el posoperatorio inmediato, vamos a mirar que es el cuidar al usuario en busca de, por ejemplo, un pulso rápido que esté por encima de los 110, las 110 pulsaciones por minuto, o lento, en este caso si está por debajo de 60 pulsaciones por minuto, o si hay un pulso irregular, o en el caso de que el paciente presente una respiración rápida por encima de las 30 respiraciones por minuto, va a mirar el estado de la piel, los labios, las uñas, si están pálidas o cianóticas, si hay sed, si el usuario pide frecuentemente agua en este caso, inquietud exagerada o poco usual, o hay manifestaciones de dolor fuerte, repentino o sangrado. Entonces, eso tendríamos que tenerlo en cuenta en cuanto al posoperatorio inmediato. Ahora, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en el posoperatorio inmediato? Vamos a mirar que dentro de ellos tenemos básicamente, o los principales serían el control de líquidos administrados y eliminados, la administración de tratamiento ordenado, la deambulación temprana y el ejercicio, el cuidado de la herida quirúrgica, cuidados en la iniciación de la dieta. Entonces, para que el usuario recupere su comodidad, seguridad e independencia después de la cirugía, se debe animarlo a que participe en su propio cuidado, aunque para ello se necesite ayuda física y notable paciencia. Entonces, por ende, vamos a mirar que se debe motivar a los usuarios a que practiquen ejercicios, aunque causen dolor, ¿cierto? Pero para ello se necesita infundir confianza, se debe tratar de convencer al usuario de que el personal
advierte el dolor que él está sintiendo y que los métodos a los que es sometido están en los límites de su capacidad física. Es necesario que el personal de enfermería comprenda la necesidad de ayudar al recién operado, pero esa ayuda no es solo física, sino también psicológica. Por lo cual, la paciencia, la amabilidad es una cualidad que debe acompañar al auxiliar de enfermería para atender al recién operado. Nunca se debe esperar que un usuario adolorido acepte entusiasmado las indicaciones que se le dan. Para ello entonces es importante tener presentes sus cuidados. Dentro de los cuidados entonces vamos a encontrar el control de líquidos administrados y eliminados como mencionábamos con anterioridad. Aquí un usuario intervenido quirúrgicamente puede presentar durante el postoperatorio inmediato desequilibrio de líquidos y electrolitos. Es por esto que es necesario una cuidadosa observación por parte del personal de enfermería para descubrir signos y síntomas de desequilibrio inmediato o inminente. La ingestión normal de líquido de un adulto durante un periodo de 24 horas puede oscilar alrededor de 2.500 centímetros cúbicos. Esta ingestión equilibra normalmente la pérdida de líquidos. Para registrar la cantidad de líquidos que entran o salen, el auxiliar de enfermería debe de medir esas cantidades con mucha exactitud. El total de líquidos ingeridos, ya sea por vía oral o por vía venosa, se registran en la hoja correspondiente teniendo en cuenta la cantidad y la clase de líquidos que se están administrando, la fecha y la hora. La evacuación de la vejiga mediante una sonda o permanencia puede determinar con exactitud la eliminación urinaria. Se debe tener en cuenta la cantidad y las características de la misma. En caso de no tener sonda, se debe notificar al médico o cirujano si el usuario es incapaz de eliminar orina de forma espontánea en un lapso de 8 a 12 horas después de haber sido operado. También dejar una constancia por escrito del observado. Si se ha puesto una sonda nasogástrica o intestinal, se debe conectar a un frasco de drenaje y registrar en las hojas respectivas la cantidad y características del material drenado cada vez que se haga cambio de frascos. Cuando al usuario se le ha colocado sondas uretrales, torácicas, biliares u otros catéteres de drenaje, es necesario pedir instrucciones específicas respecto al manejo de ellas. También se debe hacer un registro amplio y detallado del material que se está eliminando por estos drenes. Ahora, es importante para este cuidado retomarse los saberes respectivos al balance de líquidos desarrollados con anterioridad en módulos, por ejemplo, de formación como es el de asistencia en las actividades básicas de la vida diaria. Otro de los cuidados muy importantes es la administración del tratamiento ordenado, que vamos a mirar que cuando el usuario llega a la sala procedente de cirugía, es necesario que el auxiliar de enfermería o la enfermera que lo recibe observe el tratamiento que trae ordenado y lo que está pendiente por iniciar, teniendo en cuenta la vía, la dosis y frecuencia indicada. También hay que continuarle los medicamentos que venía recibiendo antes de la intervención, como digitálicos, insulina, antihipertensivos, entre otros. Y estar atentos si hay alguna indicación especial, como por ejemplo reiniciar a las 24 horas de la cirugía. Los medicamentos que frecuentemente se le administran al usuario quirúrgico son sedantes, narcóticos para aliviar el dolor, antibióticos para prevenir la infección, antieméticos para evitar que el paciente presente náuseas y vómitos. De todos estos medicamentos se hace registro en la hoja respectiva, que sería en este caso la hoja de tratamiento. Y es muy importante tenerlo en cuenta. En un próximo video seguiremos viendo o seguiremos tratando, en este caso, sobre los cuidados que se trabajan en el posoperatorio inmediato.